Bienvenidos a Guadalajara, Jalisco. ¿Es cierto que es la ciudad más mexicana del mundo? En este video lo averiguaremos. La ciudad de Guadalajara es la capital del estado de Jalisco, México. La Perla Tapatía, o Guanatos como se le conoce, se encuentra en el occidente del país. Y esta es la segunda ciudad más poblada de México y de las más importantes en toda Latinoamérica. Y hoy la verás como nunca antes. Este lugar se encuentra rodeado de lugares históricos como la famosa catedral o incluso el Palacio de Gobierno que se encuentra aquí a mis espaldas. Y hablando del Palacio de Gobierno, tengo un dato curioso que contarles. Y es que si son curiosos y miran con atención, notarán que en la parte del reloj tiene un hoyo. Ese hoyo es un balazo. Y es que se dice que un integrante de las tropas de Pancho Villa balaceó este reloj dejando un agujero como huella entre las manecillas que apuntaban la hora. Lo curioso es que este se ha conservado como un dato histórico, como una representación de lo que pasó en aquellos entonces. Y si la fachada les parece bonita, tienen que ver lo que les voy a mostrar que está en su interior. Vamos a verlo. El Palacio de Gobierno se encuentra en el centro histórico de la ciudad y es precisamente la sede del gobierno del estado. Pero es una parada turística obligatoria a conocer, pues aquí se encuentra plasmado el mural Hidalgo Incendiario, una pintura espectacular del famoso muralista Clemente Orozco. Amigos, tengo que confesarles que el mural está precioso, se siente como inmersivo, como si te abrazara, está muy impactante. Y ya que te encuentras en la Plaza de Armas, definitivamente lo primero que vas a ver es el kiosco de las musas. Y este se encuentra conformado por 8 musas que tienen instrumentos musicales. Y algo súper curioso es que este kiosco fue traído desde París, Francia. Pero lo que pocos saben es que el nombre de este kiosco es Art Nouveau. Y algo que no vas a poder evitar notar es que este es el favorito de las fotos. Pues en el tiempo que he estado aquí han pasado al menos 7 personas a tomarse su fotito. ¿Y por qué es esto? Esto es porque tiene de fondo el Palacio de Gobierno, dependiendo de la perspectiva, incluso la Catedral de Guadalajara o los bellos edificios que aquí rodean. Cuando vengas acá, tómate la foto. Pero vamos a seguirle porque este lugar está fascinante. Continuamos. En el centro de Guadalajara se encuentra la parte más hermosa e infaltable de conocer. Y por supuesto, la Catedral de la Perla Tapatía es una parada obligada. Amigos míos, detrás de mí en este momento están viendo la Catedral de Guadalajara. Este, por supuesto, es uno de los edificios más simbólicos de toda la ciudad. Las torres son de estilo neogótico y están coronadas con azulejo de Sayula, un pueblito ubicado a unos 60 kilómetros de Guadalajara. Y además es la única en todo México en tener un estilo gótico en su interior, en donde descansan los restos de obispos y cardenales. De hecho, se dice que antes la gente pedía deseos, hacía peticiones a las criptas, y cuenta la leyenda que hace años la gente las tocaba y si esta te regresaba el toque, se te cumplía. ¿Cómo la ves? Nosotros no lo podíamos creer. Sí existen las criptas y ahí están. Y cuenta la leyenda que debajo de la catedral había túneles que conectaban a diferentes lugares. De hecho, se dice que cuando se construyó el metro de Guadalajara se encontraron algunos. Cierto o falso, tienen que conocer estas criptas y hasta pedir un deseo en la fuentecita. Ahí está. Ya vámonos. Familia Mexitravia, ya que están cerca de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, vengan a conocer la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Este monumento lo conforma 17 columnas de cantera. Además, encima tiene colocado un anillo también hecho de ese material que abunda en esta región mexicana. Y en ese anillo de cantera tiene una leyenda que dice: Jalisco a sus hijos esclarecidos, es decir, a sus hijos más destacados, porque aquí descansan los restos de diferentes jaliscienses que han destacado a nivel nacional y mundial, ya sea en las artes, en la cultura, en la ciencia, en la política y también en las mejoras de esta ciudad. Alrededor hay diferentes monumentos con figuras destacadas de aquí de Jalisco. Anteriormente solamente
solamente había hombres, pero hace algunos años, hace más de 15 años, pues se llegó a la decisión que también incluyeran mujeres, no nada más hombres, así que también hay mujeres aquí destacadas de este estado. Aquí se encuentran 98 urnas, pero en total hay 101. Yo les recomiendo que visiten este lugar porque alrededor hay unos jardines muy a gusto donde ustedes se van a poder acostar, descansar ya sea en la tarde, en la noche. El lugar es seguro. Oigan, otro dato curioso que encontramos por acá es que aquí a este personaje que se llamaba Gerardo Murillo, mejor conocido como el Dr. Atl, pues miren, él no tenía una pierna, pero aquí en este monumento, en lugar de cortarle pues la pierna derecha, que era la que no tenía, le cortaron la izquierda. Entonces después dijeron, oye, eso no era así, ¿por qué lo cortaron? Así que pues cuando vengan se van a dar cuenta de este dato curioso. Por supuesto, puedes recorrer a pie los puntos más destacables de Guadalajara, Jalisco. Pero si tú no quieres caminar, pues puedes tomar el City Tour. Suscríbete al canal para conocer México completo. Oigan, y si andan por la rotonda de los jaliscienses ilustres, les recomendamos que prueben las tradicionales empanadas. Nosotros pedimos pues la tradicional de dulce de leche, la de fresa, que es como esta de aquí, de chocolate y demás sabores. Están deliciosas, tienen un costo de 12 pesitos y provechito. Están riquísimas. Uno de los sabores tradicionales pues es la empanada de dulce de leche, pero cuando es Semana Santa o Pascua pues aquí van a encontrar sabores diversos como la empanada de atún, la empanada de rajas, otros sabores como chocolate, zarzamora, guayaba, no. ¿Cómo se llama, amigo? Emanuel. Y aquí Emanuel de verdad tiene unas empanadas pero tan ricas. ¿Siempre te encuentran aquí, Emanuel? Sí, lo que es Semana Santa y Pascua, sí, aquí estamos para hacer. ¿Y cuando no? ¿Dónde te encuentran? Incluso por Pedro Loza también nos encuentras. Cuando estén por acá en Guadalajara y en Semana Santa, no se las pierdan, por favor, porque seguramente les va a encantar. Por cierto, amigos, otra opción fantástica para conocer este bello lugar es subirse a un turibús. En este caso, pueden tomarlos justamente enfrente de la rotonda de los jaliscienses ilustres. Chéquense aquí atrás, aquí van a poder elegirlos. Lo interesante es que estos son de 2 pisos y en la parte de abajo al parecer llevan aire acondicionado. Excelente opción. Al día de hoy tienen un costo de 180 pesos y dependiendo de la ruta que tú elijas es la duración que este va a tener. Porque por cierto hay rutas. Puedes elegir la ruta de Guadalajara, puedes elegir la ruta de Tlaquepaque o la ruta de Tonalá. Y hasta de Zapopan. ¿Qué tal, El de Guadalajara, por ejemplo, tiene una duración de 1 hora. El de Tonalá tiene una duración de 1 hora con 40 más el tiempo que pasas por allá. Te recomiendo que vengas y preguntes tú aquí directamente a los guías turísticos y ellos te pueden dar la información completa y los precios actuales. La Plaza de Armas, que en realidad tiene el nombre de Plaza de Constitución, fue el centro de comercio más importante de Guadalajara y sustento de la economía local, ya que tanto los nativos mexicanos como los españoles acudían para comprar verduras y hasta pescado probablemente procedente de la laguna de Cajititlán. Y esta plaza principal colinda con otras más que juntas tienen la forma de una cruz. Amigos, cuando vengan aquí al estado de Jalisco, no se pierdan comprar una de las artesanías, pues como estas que son artesanías huiráricas o huicholes, como ustedes la conozcan. Esta virgencita, imagínense, está pegada pieza por pieza, shakira por shakira se coloca. De hecho, aquí atrás está el artesano. ¿Cómo se llama, señor? Olegario. Aquí está el señor Olegario y miren. Estoy haciendo ahorita el dios jaguar, que tiene la calavera adentro. Ese es jaguar normal. En azteca es el dios jaguar. Es pegado uno por uno, está con cera. Una vez terminada la piel se le aplica fijador para que aguante, no se le caiga. Originario del estado de Jalisco, municipio de Mezquitic, Jalisco. La verdad es una obra de arte. Vayan a ver el video de la Casa de la Playa porque ahí todas las suites tienen un corazón huichol con alas y que efectivamente es así, con cera y pegado pieza por pieza. A mí me encantó esta virgencita, está súper bonita. Si quieren ver más lugares como este, suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún video de lo hermoso que es México. Te recomendamos que pruebes el tejuino, una bebida fermentada de maíz deliciosa, fría, refrescante, que está acompañada con 2 bolitas de nieve de limón. El tejuino tiene origen huirárica, un pueblo originario de los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Si quieren saber más de esta delicia, vayan a ver el video de Puerto Vallarta. Y ahora nos dirigimos a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad de Guadalajara. Me refiero al Teatro Degollado. Y síganme.
Desde el momento que llegas, la fachada neoclásica del Teatro Degollado, te das cuenta que estás frente a una joya arquitectónica, pues las esculturas de Neptuno y las musas te dan la bienvenida. Sin lugar a dudas, no puedes evitar sentirte emocionado o emocionada por este lugar. De hecho, se rumora que el nombre de este teatro viene de que ahí adentro degollaron a alguien, pero no es cierto. Este teatro icónico de Guadalajara lleva por nombre el apellido del gobernador que se encontraba frente al cargo cuando se ordenó la edificación de este bello edificio. Por cierto, lo que destaca de este lugar es que es de los más viejos en operación en la República Mexicana. Pero si a ti te interesa saber más a detalle, lo que puedes hacer es contratar una visita guiada por este precioso edificio. Oigan, en este lugar hay visitas guiadas a partir de las 10 de la mañana, pero te recomiendo que antes de venir preguntes, llames por teléfono a Secretaría de Turismo y preguntes si es que las están dando. Pero no se diga más, sigamos recorriendo este bello lugar. Y ahí te va el tip personal. Te recomendamos hospedarte en el centro y así puedes caminar y recorrer las partes más turísticas de Guadalajara sin tener que trasladarte todo el tiempo. Nosotros nos hospedamos en el Hotel Real Maestranza y este se encuentra a tan solo 2 cuadras del centro histórico. Cuenta con estacionamiento incluido, es limpio y súper cómodo. Además, el personal es súper amable, queremos destacar esto. Las habitaciones contaban con internet, aire acondicionado, kit para hacerte un cafecito y por si las moscas, una caja de seguridad. Los precios de este hotel van desde los 800 pesos por 2 personas y nosotros, que somos 5, pagamos 2,000 pesos. Este hotel sí que pasa la calidad Mexitravia. Un platillo que no se pueden perder cuando estén aquí en Guadalajara, Jalisco, son las tortas ahogadas. Si ustedes vinieron a Guadalajara y no probaron una torta, yo creo que no vinieron porque esto es imperdonable. Les recomendamos que visiten las tortas ahogadas que se llaman El Príncipe Heredero. Se encuentran a las espaldas del Sears y es un lugar que tiene, imagínense, más de 60 años que están aquí deleitando los paladares tapatíos y también a todos los que venimos a conocer. Pero, ¿qué son las tortas ahogadas? Aquí don David Vázquez Ortega nos va a contar un poquito, pero de verdad muy importante información. Cuando yo le empecé a ayudar a mi padre en el 78, no conocían las tortas. Decían, ¿qué es una torta? ¿Y qué se conforma una torta? Ya les explicamos, la torta se conforma de virote salado, carnita de puerco, sus frijolitos y sus salsas, tanto salsas y chiles. Ya conforme se fue evolucionando, se puede decir. La verdad están muy ricas, ¿eh? Hemos probado varias tortas ahogadas, pero ninguna como las que aquí estuvimos comiendo. Están muy ricas y el chile, les prometo que no es un chile que van a encontrar en otro lugar porque tiene como molito, como... Sí. Un sabor especial. Ay, sí, ya hasta se me antojó otra. Un sabor especial y aquí los esperamos en Guadalajara, Jalisco, de lunes a sábado de 9 a 3 de la tarde para que disgusten una deliciosa torta ahogada, unos taquitos con carne, si no traen mucho apetito, una mini con un taquito con carne y aquí los esperamos en Guadalajara, Jalisco. Arriba Jalisco y pues vamos a seguir conociendo esta hermosa ciudad tapatía. Nos vemos, gracias don David, un gusto conocerlo. El costo es de 54 pesos una torta, pues se clasifica digamos en dos, la que pica y la que no pica. Pueden pedir una salsa que es de puro tomate o otra que tiene chile de árbol y te dejan también una salsa que super pica y otra que no pica tanto y esa va acompañada de unas cebollitas con orégano que le dan un toque bien a gusto, bien rico y también pueden comprar aquí unos tacos que cuestan 9 pesos y el agua 17. No es nada caro, así que vengan y coman aquí porque seguramente les va a encantar. ¡Provecho! Una buena torta ahogada se disfruta, se goza y aunque se come con la mano, no sé cuál sea el secreto de las tortas ahogadas del Príncipe Heredero, pero sin duda son especiales. Y hasta han recibido reconocimientos por su larga trayectoria de 3 generaciones familiares que conservan el legado de la torta ahogada de Guadalajara. También se come con cuchara, pero los tapatíos comen uno de sus tesoros culinarios con las manos o incluso en bolsita. Las tortas El Príncipe Heredero se encuentran en la calle Pigmenio González, número 200, en el barrio histórico de Mexicalcingo o también conocidas como las del Sears. Ahí hay un estacionamiento que está cercano por si vas en carro. Suscríbanse a Mexitravia y sigan participando para que sigan conociendo más lugares aquí, aparte de aquí con nosotros. Muchas gracias. Me trabé. ¿Ya ves?
Y como dicen, ya con barriga llena, corazón contento, nos vamos a conocer un lugar con una historia espeluznante, el Hospicio Cabañas. Este edificio guarda varias leyendas, entre ellas el reloj de la muerte. Se dice que cuando las manecillas del reloj dejaban de funcionar, un niño que habitaba en el hospicio moría y mejor lo quitaron. Actualmente, el edificio Cabañas funciona como sede de la Escuela de Artes y dentro de este se encuentran los 57 murales al fresco pintados por el artista José Clemente Orozco, que por cierto el que más destaca es El Hombre de Fuego, considerada la obra maestra del muralista. El costo de entrada para nacionales es de 50 pesos presentando su INE y la general de 80 pesos. Los niños pagan 30 pesos a partir de los 6 años y los martes todos entran gratis. Dentro del hospicio hay una cafetería por si se te antoja algo. El Hospicio Cabañas se encuentra enfrente de la Plaza Tapatía, espacio que te recomendamos visitar también si quieres hacer compras en el centro joyero. Hay muy buenos precios, solo que lleva suficiente tiempo pues hay más de 5 edificios con 3 y hasta 4 pisos. Y si crees que ya lo has visto todo, te falta conocer el hermoso escudo de Guadalajara en tamaño real. En serio, es gigante. Te encantará conocerlo. Tómate la foto de recuerdo. Íbamos caminando saliendo de la Plaza Tapatía y a la vuelta nos encontramos con un mercado enorme, pero en serio, enorme. Nos dijeron que era el mercado San Juan de Dios. Este es el más grande de toda Latinoamérica y obvio teníamos que conocerlo. El mejor conocido como Taiwán de Dios tiene más de 3,000 puestos en sus instalaciones y en él podrás encontrar todo un mundo completo. Tiene 3 pisos con pasillos que parecen un laberinto. Les prometo que en todos nuestros viajes por México no habíamos visto un mercado que se le iguale. De verdad que está increíble. En el mercado San Juan de Dios encontramos comida de todo tipo, desde la jalisciense como tortas ahogadas, birrias, aguachiles, hasta sillas para montar a caballo, trajes de charro, velas para limpias, amuletos, tenis originales y otros no tanto, ropa de diseñador, oro, birria y hasta comida china y japonesa. Pero teníamos un problema, elegir dónde comer. Los precios pues son accesibles y la verdad te sirven muy bien, parece que te sirven la cazuela completa. Los precios van desde los 60 pesos y nosotros pedimos 2 platillos de 160 pesos y nos quedamos súper llenos. Buen provecho para toda la gente, siempre voy rapeando hermano, caigo de repente cuando no perfectamente se siente caliente, siempre voy rapeando, voy para toda la gente. Y listos para seguir conociendo el mercado, pero honestamente no pudimos terminar de recorrerlo completo porque de verdad que es muy grande. El mercado San Juan de Dios fue declarado Patrimonio Artístico de la Nación por el Instituto Nacional de las Bellas Artes, así que literal sí que es una joyita que tienes que conocer en esta perla tapatía. Tenemos textura también la cultura, siempre voy rapeando hermano con esta postura, ya notaste que este ritmo es bueno de cultura, métele ritmo pues sin cultura. El bomboro quiño, 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 quiño. Y ya estando en la perla del occidente, no podíamos dejar de darle un vistazo a la mujer gigante de Jalisco. Se llama Glorieta la Minerva y es uno de los símbolos de la perla tapatía y se considera la guardiana simbólica de la ciudad. Mide 8 metros de alto y está hecha de bronce. Aquí se vienen a festejar su triunfo las Chivas del Guadalajara cuando ganan. Los domingos desde la mañana hasta pasadito al mediodía, esta glorieta se convierte en una ciclopista y puedes disfrutar aún más de este lugar. Y justo al costado de la Minerva se encuentran los Arcos de Guadalajara, otro monumento precioso que se parece un poquito al Arco del Triunfo en París. Estos preciosos arcos fueron hechos para celebrar los 400 años de la fundación de la novia de Jalisco, que es así como se le conoce a esta hermosa ciudad. Antiguamente estos arcos con estilo neoclásico marcaban la entrada a la ciudad. Ahora forman parte de una de las zonas más pintorescas y bellas de Guadalajara, así que definitivamente tienes que visitar esta bella zona. Y claro, teníamos que pasar por el puente atirantado Matute Ramos, un ícono de la ciudad y una vialidad hermosa, que por la noche se ilumina de diversos colores. Este es uno de los símbolos modernos de Guadalajara, a quien se le conoce también como el Silicon Valley mexicano, pues en las últimas décadas ha repuntado y liderado en la tecnología a nivel Latinoamérica. Además, Guadalajara es una de las ciudades más prósperas y la segunda más habitada de México. Recuerda eso. Pero esperen,
¿Dónde se escucha el mariachi en vivo en Guadalajara? Pues vengan, los vamos a llevar a la Plaza de los Mariachis. Esta plaza se encuentra en el barrio de San Juan de Dios, en el centro histórico, justo enfrente del mercado. Y ahí encuentras mariachis las 24 horas, ya sea para que te canten una canción o para que los contrates para una serenata o un evento. El costo de la canción va desde los 150 a los 350, pero recuerda, es por canción. Nosotros ya fuimos un poquito anoche, así que pues nos tuvimos que ir del lugar. El mariachi es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el 2011. Ah, pero escuchamos el montón de ruido y vimos luces, y pues allá fuimos de chismosos. Y oh sorpresa, había un espectáculo en todo el Zócalo y proyecciones bien bonitas, que por cierto se les conoce como video mapping. Este show se lleva a cabo de jueves a domingo a las 7:45 y 8:45 de la noche y tiene una duración aproximada de 15 minutos. Es así como Guadalajara luce de noche. Sin duda esta ciudad tienes que visitarla en la noche porque durante esta hora, pues aquí toda la explanada luce de una forma completamente diferente a la mañana. Porque las luces e incluso el show que proyectan en la catedral, pues luce muy bonito, muy original y hasta la piel se pone chinita por lo que reproducen del tequila, de la historia de aquí de Guadalajara. Y pues bueno, vamos a continuar conociendo esta ciudad que es una de las más mexicanas de México, valga la redundancia, así que vengan, sigan. Y ya que andan en el centro aquí en Guadalajara, Jalisco, no se pueden perder probar uno de los postres tradicionales y buenísimos por excelencia, 100% tapatío, que es la jericaya, un postre delicioso. Si no me creen, cuando vengan, pruébenlo. Está delicioso. Cuesta 25 pesos, 20 pesos dependiendo de donde lo compren, pero aquí nosotros lo estamos encontrando justo en la esquina del kiosco. Les prometo que les va a encantar. Así que vamos a seguir conociendo y probando y maravillándonos de este lugar, así que provecho. Nos fuimos a descansar al hotel para recargar energías porque lo bueno apenas comienza. A la mañana siguiente nos levantamos y escuchamos que cerca de nuestro hotel estaba una tienda del Canelo. Ah, y que vamos de chismosos a conocer. Las tiendas se llaman Upper y son propiedad de uno de los mejores boxeadores del mundo y de México, y que además es de Guadalajara, Jalisco. Si no saben quién es, pregúntenle a alguien de Guadalajara quién es el Canelo. La verdad, son la sensación tanto como la tienda y el dueño, y pues nosotros la mostramos para ustedes. Ya que terminamos de andar de chismosos, nos fuimos a desayunar a uno de los infaltables de Guadalajara, Carnes Garibaldi, quienes por cierto tienen el récord del restaurante más rápido del mundo, pues te llevan tu orden literalmente en segundos. Este tradicional restaurante tapatío tiene varias sucursales en toda la zona metropolitana, pero donde nació esta leyenda culinaria se encuentra en el barrio de Santa Teresita. El récord comenzó como un juego entre los meseros para ver pues quién era el más gallo, quién llevaba más rápido la comida, y desde entonces trabajan a toda velocidad. Pero si te preguntas ¿qué son las carnes en su jugo? Pues es un guiso de res picada y asada en su propio jugo, acompañado de frijoles de la olla y trocitos de tocino. El costo del platillo chico es de 102 pesos, el mediano 114 pesos y el grande 132 pesos, pero te prometo que te vas a llenar. Y a tan solo 20 minutos del centro de Guadalajara se encuentra Tlaquepaque, Jalisco, un pueblito mágico, bellísimo y bien mexicano que obviamente tienes que incluir en tu visita sí o sí. A este lugar puedes llegar en autobús, Uber, carro propio, sinceramente no está nada lejos. Te recomendamos que camines por las calles que son súper coloridas y llena con antojitos jaliscienses. Y ya que estás en Tlaquepaque, visita El Parián, un folclórico lugar en donde abunda el tequila y los mariachis. De verdad, aquí hay un montón de esos dos. Dentro de esta pequeña placita súper colorida se encuentran varios restaurantes y un pequeño kiosco. Y este histórico Parián funciona desde hace más de 100 años y antiguamente era visitado por tropas, viajeros y comerciantes que hacían parada para descansar de largos viajes. Ahí comían, bebían, dormían y disfrutaban. Actualmente es para disfrutar de una tarde o un día completo con música de mariachi. La bebida tradicional es la cazuela de tequila y tiene un costo de 340 pesos. Así que si te piensas echar tus tequilitas, lleva bastante dinerito reservado y efectivo, porque la mayoría de los restaurantes no aceptan tarjeta de crédito.
Y ya estando en Guadalajara, nos fuimos a Tequila, Jalisco. Dormimos en un barril tequilero y esto fue lo que encontramos.